A ver, dijimos en Está su momento, vamos a plantearlo, porque no tiene sentido que avance mucho más si ustedes no entienden esto. Dijimos que los tres eran un Estado. Los tres tenían, por eso eran sociedades complejas en el término que nos dice Guillermina. Ahora, no es lo mismo decir que los tres tienen estados a decir que los tres son exactamente el mismo tipo de estado. Para el caso de los incas dijimos que era un imperio, para el caso de los aztecas dijimos que una confederación, para el caso de los mayas dijimos que eran ¿qué? No tienen ni idea. Complicado, Yo no me muchachos, acuerdo de que hablemos de esto. ¿Cómo? Qué sé yo, capaz yo no me Yo, acuerdo, pero no sé bueno, si lo habíamos hablado esta parte. yo creo que Sí. tipo, habíamos empezado, pero no vimos todo esto. Tipo, además esta pregunta es que era qué diferencias políticas hay entre aztecas, incas y mayas, señalar qué tipo de estados son y todo eso. ¿Eso es lo que Porque tienen además que lo hacer? vimos, ¿Eso es lo que tienen que hacer para hoy? sí. Porque Ah, no tuvimos la clase pasada, fue feriado nosotros. chicos, perdón, nada, me destrabé ahora yo. Bien, o sea, lo económico ustedes, o sea, ustedes no vieron lo político todavía. No, No, porque fue feriado la clase pasada que tuvimos. Bien, perdón, mis disculpas, ya me estaba enojando de una forma que no debía, porque tenían ustedes razón. Bien, vamos. Entonces, lo único que hicimos la semana pasada fue establecer una diferencia entre sociedades complejas y simples. sí. Bien, ahí sí pueden establecer ustedes una diferencia. ¿Qué es una sociedad compleja y una simple? Una simple es cuando, o sea, es broma de cuando va Como de que un está más territorio. desarrollado. Bien, están menos desarrolladas, son nómadas en muchos casos. Dijimos que qué regiones de América eran naturalmente simples. Lo que es ahora parte de Buenos Aires. Tal cual. Claro. ¿Cómo te podías dar cuenta que hoy son sociedades simples esas? O hubo. Porque tenía tipo, sus imperios o confederaciones más organizados, profe, eran más, no tenían muchos más, ¿cómo se dice? Más tipo, más, estaban Por más todo lo avanzados. Bien, estamos hablando de las complejas. Claro, claro. Bien. que los Sí. normales. ¿Y cómo te darías cuenta? A ver, a simple vista, por más que vos no fueses como un especialista en esto, digo, ¿cómo te darías cuenta en lo que hoy es provincia de Buenos Aires hay sociedades simples? O hubo Por sociedades. por cómo estaba formado todo, profe, porque si vos ves, ponele un ejemplo, ¿no? Una casa de alguien que está trabajando desde hace bastante tiempo y es diferente. A ver, una casa que una persona la hace por un tiempo, la deja, se va a hacer otra y así sucesivamente. No sé si está bien. Además de eso, vos no tenías estructuras. O sea, muy Bien, no importantes. tenía estructuras. ¿Qué serían estructuras? Por ejemplo, en Machu Picchu tenía un tipo de estructura que era. No me Bien, acuerdo cómo estructura se vos decís como ruinas. Sí, sí, sí. Claro, Bien, estamos de claro, acuerdo. Claro. Estamos más que de acuerdo. Bien, a ver. Sí, dijimos en su momento, si uno va a la parte de Argentina, se encuentra que en Argentina, no, claramente no hay nada de eso. Estamos hablando de nada, restos de puntas por ahí como de flechas y esas cosas que lo que te da a entender es que en realidad los tipos cazaban y que no había nada como plenamente como consolidado. Bien, ahora sí, vamos a lo que les pedí a ustedes. Si entendemos la diferencia entre sociedades simples y complejas, lo que ahora nosotros vamos a hacer es detenernos a analizar lo que es más complejo, o sea, las sociedades complejas, en función de compararlas políticamente, económicamente y por lo menos religiosamente. Hoy solamente políticos y llegamos porque perdimos tiempo con este reto innecesario porque no habían visto lo que yo les estaba pidiendo. Bien, a ver, vamos a la parte política. ¿Cuál es la principal similitud? creo que encontré las Dale. diferencias de los territorios. Luciano, fíjate si hablas, el micrófono tuyo es como medio raro, digo, porque medio que Como que se prende y el volumen. entrecortado. Puede ser que sea volumen, sí. ¿Qué decías, Luciano? O sea, lo que cambia es, o sea, que
hay territorios, que está dividido en 4 territorios el Imperio Inca. Bien, no me acuerdo. A ver, Tenías- antes de que nos vayamos a la parte de los incas. El dato concreto es, los 3 son estados, ¿estamos? O sea, esa es la similitud más grande que ustedes tienen que poder marcar. Quiere decir que si los 3 son estados, y esto ojalá tomen apuntes para tenerlo en algún lado, para que cuando se los pida la semana que viene lo tengan. A ver, si sabemos que los 3 son estados, quiere decir que los 3 tienen ¿qué elementos? ¿Qué elementos, tienen ¿qué elementos componen un estado? Alguien que los gobierna. Alguien que los Un gobierne, un territorio Leyes. delimitado, militares, fuerzas militares. ahí está, Fuerzas Armadas, en este caso, Sería como la pirámide. una sociedad jerarquizada, creo que es lo que quiso decir Ramat. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Si hay conflictos internos, ¿cómo los regulás? con ellos también. Puede haber. Leyes. ¿Estamos? Leyes Sí. escritas, bien. Todos esos elementos, si nosotros decimos que los 3 son un Estado, estamos en presencia entonces de una sociedad que tiene exactamente los mismos elementos. Ahora, más allá de que nosotros digamos que los 3 son un Estado, lo cierto es que los 3 tienen una característica particular. Primero de todos, decía Luciano, y ahí lo dejo de vuelta a hablar. Luciano, incas. ¿Cuál es la característica de los incas? Tenían tenían 4 territorios. No, es uno que solo. después- ¿Qué? Pero dale, es uno solo, Tenía- pero dale, a ver. Había Es- como máximo exponente en el poder, tenía Sí. una persona que, bueno, que está en el gobierno, que había leyes establecidas que realizaban el trabajo y sancionaban a los holgazanes, ladrones y el inmenso territorio inca. Perdón, y a los holgazanes y ladrones. Después también estuvo comunicado mediante red de caminos llamados Capcañán, Sí. comunicaba los principales puntos que abarcó las actuales territorios de Perú, Ecuador, Bolivia y Argentina. Bien, impecable. ¿Tenés algo más? ¿Quién gobierna? Creo que lo dijiste igual. Yo tenía, bueno, yo puse gobernante, que tenía a una persona. Bien, ¿alguno ubicó al que gobierna el Imperio Inca? Ah, lo había dicho Guillermo, pero no me acuerdo. Sí. Igualmente es Sí, es fácil verdad. cómo se lo define. El Inca. A ver, el gobierno Inca es gobernado por el Inca. ¿Estamos? A ver, ¿qué características tiene el gobierno, en este caso Inca? ¿Alguien lo encontró? Yo, profe, tipo lo que Lo que- me llamó la atención, que no sé si está bien, que tipo, ellos en vez de tipo, tener tipo un estado así, tipo, sin, tipo, por así decirlo, ciudades, se pusieron a dividirlo por los puntos cardinales, profe, tipo. Sí, igual es una... A ver, en realidad el Imperio Inca originalmente se llama Tahuantinsuyu, que ese es el nombre original, que en realidad se divide por... A ver, se conoce, si uno lo traduce lo que es el quechua, se llama el Imperio de las 4 partes. ¿Qué es lo que me importa del Imperio de las 4 partes? El Imperio de las 4 partes es sumamente simbólica, y acá es lo que nos estaba queriendo mostrar. Las 4 partes son estas, con colores diferentes, y acá en el medio, o sea, en la unión de las 4 partes, estaría ¿qué ciudad? Cusco, ¿Estamos? O sea, ahí está Cusco. que dice que se dividió por los puntos cardinales, pero por Cusco. Exactamente. O sea, quedaría- Cusco servía como una especie de, como si fuese el nexo entre esas partes, y eventualmente de ahí partían como las 4 partes en que se divide ese imperio. Desde Cusco, obviamente, se gobierna, el Inca gobierna desde Cusco, y lo hace, que no es un dato menor, me parece que está bueno si lo ven. A ver, pensemos que esto es el Imperio Inca, ¿estamos? O sea, bien extenso, y hay una particularidad que necesito para que ustedes entiendan esto. ¿Cuál es la particularidad geográfica de los incas? Están cerca del Océano Pacífico. Sí, hay algo un poco más relevante. Eh, La mayor parte de su extensión del territorio, ¿dónde está? ¿Sobre La qué? montaña. Sobre montaña. O nosotros los conocemos como ¿cómo? ¿Cómo se llaman esa montaña? ¿Cómo se llama la cordillera, chicos? cordillera de los Andes. De los Andes. Andes. Está sobre los Andes. Entonces, pensemos que esto es 1400. Cusco estaría por acá.
Estamos más o menos a mitad del territorio. Acá estaría el sur de lo que hoy es Colombia, acá estaría hoy lo que es Mendoza. ¿Es extenso? Sí. Sí, Muy. sí, Estamos, y para un 1400 es muy extenso. mucho más. Muy extenso, Sí, sí. muy diverso en geografía. A lo que voy es, para que el Inca que gobierna desde acá pueda gobernar exitosamente el territorio, lo que necesita es ¿qué? Decía Luciano. Bueno, nada, es que había leyes. No, para gobernar, vamos. Digo, cuando la decisión tuya la tomás, Dividirlo. no, Dividirlo en 4 partes. ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué son estos que salen desde Cusco? Tipo, o sea, funcionarios, profe. Necesita funcionarios. Límites. Esos Que funcionarios, puedan gobernar. cuando el Inca gobernante decida algo, ¿cómo le llega al cacique que gobierna en lo que hoy es Mendoza? Por los Sí, caminos. Bien, Ah, por ahí funcionarios. está, por los caminos. ¿Estamos? Cuando uno busca, por ejemplo, no sé si alguna vez, ¿alguno fue a Machu Picchu? No. No. Bien, No. cuando uno busca, estoy buscando imágenes, porque tuve que reconvertir la clase, que tenía todas imágenes económicas. Cuando uno busca en estos lugares andinos, hay muchas excursiones de esto, lo que se encuentra, fíjense, es un montón de esto. ¿Estamos? Estos son caminos incas. Estos son caminos incas, que hoy, 2020, los podemos, ven, o sea, obviamente es turístico hoy, digo, pero estos caminos con baldosas, con escaleras como bastante rústicas, se pueden encontrar a lo largo y ancho de lo que fue el Imperio Inca. Hoy son turísticos, pero en ese momento Era más o menos. No era así, profe. no era así, o era así, porque eventualmente estos escalones son de esa época, digo, pero hoy es turístico, en ese momento no era turístico. La pregunta es, si no es turístico, ¿para qué servían esa red de caminos? Y Para para que me- comunicarse con todo el Camino. imperio. Para comunicarse con todo el imperio. Quiere decir que vos lo que tenías es una decisión tomada desde el centro del imperio, largabas un informante, un mensajero, que son considerados chasquis, y a lo largo de las diferentes partes, lo que vos tenés son como pequeños almacenes donde estos chasquis descansan, se alimentan, O sea que supuestamente esos caminos conectan todo el imperio. conectan todo el imperio. Claro. De hecho, el más conocido es el Camino del Inca, el que uno hace para Machu Picchu, pero en realidad si vos vas, por ejemplo, a la zona de Mendoza, Catamarca, en Argentina, te encontrás que hay un montón de esos caminos poco explotados, algunos están enterrados porque no los han como descubierto, pero que en realidad podrías cruzar la totalidad del imperio de norte a sur a través de esos caminos. Fundamentales, a ver, parecería es una pavada, pero yo les podría decir, son fundamentales para el orden político. ¿Por qué? Porque si no. Y porque si no, si no, tipo. Entrarían en otros territorios nomás. Sí, qué sé yo, no sé si esa es la razón. A ver, para que uno defina esto. Para que lleguen las leyes a todos Ahí lados. está, Domínguez lo dijo. A ver, si uno dice que este es el imperio inca, es porque realmente desde acá hasta acá, vos tenés la autoridad de quién. Del Inca. Del Inca. Y si Del tenés que Inca. tener la autoridad del Inca, quiere decir que lo que él decide acá en el centro eventualmente vale para todo este territorio sin dudarlo. Estamos, entonces, la red de caminos que nos introducía un poco Luciano es fundamental porque es lo que nos permite entender cómo este tipo, desde un lugar tan alejado, hace llegar a todos los rincones del imperio lo que naturalmente decide. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, pero una pregunta. Sí, dale. ¿Viste que estaba tipo el dibujo que hiciste vos que era todo el imperio? Sí. ¿Por qué ellos no podían extenderse un poco más? En realidad la extensión del imperio, la parte Porque norte, hay otra la parte persona. norte no te voy a mentir. La parte oeste, estamos, de hecho lo vamos a ver en el mapa, en el otro mapa es más fácil. Vamos para acá, vamos para acá. Coso, dice David que no va a poder entrar a la clase. Bueno, no hay problema, está grabada. Bien, vamos a esto. Mírame acá lo que me preguntabas, Caterina. La parte norte te decía, no lo sé. La verdad es que entiendo que debe haber sido como un límite por la expansión o la lejanía respecto del centro, digo, pero no tengo idea, nunca leí nada de esto. La parte, obviamente, oeste es el límite con el océano. O sea, punto. Llegaron hasta el océano, se acabó. La parte este
cuando uno mira y se fija, acá tenés todo lo que es la parte de la selva amazónica. Estamos, o sea, Amazonas brasilero, peruano y boliviano, estamos hablando de un lugar fuertemente poblado de vegetación y bastante difícil para introducirse. De hecho, acá tenés un montón de pueblos nómades que han sido muy hostiles para con el imperio y que no digo que les han ganado, simplemente digo que cuando por ahí el imperio quiso como expandirse un poquito, se ha encontrado con la dificultad de lo que es el territorio selvático. Y acá en la parte de abajo, sobre todo en lo que es acá Argentina, por ahí alguno de ustedes se van a encontrar, a ver, el imperio se va a encontrar con una hostilidad muy grande, con un rechazo muy grande de un pueblo que se conoce, son varios, pero se los conoce como a todos juntos como los diaguitas. Y los diaguitas son, dentro de los diaguitas tenemos a los quilmes. Muy complicados, muy guerreros, muy hostiles, y en realidad lo que le marcaron en esta parte del imperio es el límite al imperio. O sea, hasta ahí pudieron dominarlo, Profe. pero actualmente los diaguitas no fueron posibles de dominar. Sí. No, porque pensé que estaba marcando algo y yo no veía que tipo que se marcaba nada y era tu mouse y no Era lo el veía. mouse nada más, tal cual, porque no era Claro, sí. sobre eso. ¿Estamos de acuerdo? Pensé que estaba dibujando. Sí. Bien, ¿entendemos entonces cómo a ver, qué es el imperio y cómo funciona ese imperio? Sí, gracias. Bien, Sí. segundo elemento, o segundo lugar hacia donde nos movemos. El segundo es aztecas, y aztecas es una confederación. No sé si los pedí así, pero ¿alguien puede decir una confederación? ¿Los pedí así? O a ver qué tienen No, ustedes de no pedí aztecas. Yo digo lo que dice el profe, o sea, no es que puse las diferencias, puse tipo cómo están Dale, organizados. dale, contame qué Yo encontraste. puse que los aztecas eran un imperio absoluto dividido en provincias tributarias dirigidas por un emperador y que tenía el poder absoluto. Sí. Nada más, ¿quedaron con eso? Yo puse eso. profe. ¿Desde dónde se gobierna? Tengo más. Yo creo que esos eran tipo como, o sea, no tendrían la pirámide, o sea, la sociedad jerarquizada, como los otros, como... A ver, igual la pregunta es, mientras incas gobiernan desde Cusco, ¿cuál es la capital de los aztecas? Me maté. Machu Picchu. No, Machu Picchu es inca. Bien, No, vamos a aztecas. Vamos a borrar este dibujito y lo vamos a entender. Aztecas, y deberían anotarlo como definición, los aztecas son una confederación, no son un imperio. ¿No es en México, Chichén Itzá? Sí, es en México, es Chichén Itzá, pero eso es maya. A ver, los aztecas son ¿Cómo una se pronuncia confederación. Es una confederación, para que más o menos ustedes lo tengan definido. Una confederación. Uy, me escucho como. Doble. Sí, se escucha muy raro, profe. Creo que no sé por qué. Ahí estamos. Entonces después lo Tenochtitlán. comparto. Bien, vamos. Una confederación, para que lo tengan como definición, es cuando dos o más estados se unen voluntariamente para formar uno mayor. Ah, sí, que ellos habían conquistado varios, o sea, en el territorio había varias formaciones, digamos, Varias ahí. formaciones. Una soberanía. Sí, de hecho, a ver, dale, Sofía. Porque yo leí que ahí, bueno, después se unieron entre ellos y Sí. conquistaron el imperio que era muy extenso. Bien, a ver, originalmente los aztecas son 3 ciudades, de hecho se llama la Triple Alianza, que son Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Vamos a ver si podemos ahora, sin que haya eco. Son 3 ciudades, las tres empiezan con T y no las voy a anotar, que deciden voluntariamente unirse entre ellas, esto es la Triple Alianza, y formar un Estado Mayor. ¿Me siguen? Esta de acá es Tenochtitlán. Vamos. Tenochtitlán. Esta, que originalmente es una más de las ciudades que se une, eventualmente, con el paso del tiempo, someterá a las otras, se volverá mucho más fuerte, y esta se convierte en la capital de la Confederación Azteca. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Porque Tenochtitlán es una ciudad capital, y a partir del momento en que uno habla de la Confederación Azteca, todo el gobierno sobre este territorio se da desde Tenochtitlán. La pregunta es,
¿Cuál es la diferencia entre una confederación y un imperio? Porque uno habla de confederación azteca, pero de imperio inca. Porque no está formado solo por incas, sino por varios. O sea, Bien, porque los incas siempre fueron uno. Incas siempre fueron incas, y eventualmente lo que cambia en el caso de los incas es la extensión del imperio. Más o menos extendidos, más o menos grande el imperio, pero siempre fueron uno. Y en el caso de la confederación, Y que son, tipo, son muchos. ciudades. No son solo una, profe. Bien, Claro, que son muchas ciudades, 3 específicamente, que acuerdan formar parte de algo mayor y eventualmente con el paso del tiempo quedarán como sometidas, pero originalmente es diferente. ¿Entienden la diferencia? Por más de que ambos sean centralizados cuando uno los vea. ¿Todo el mundo entendió? Profe, Sí. sí, pero tipo, los incas, ponele, es como que más lindo es el inca todo, porque tipo, tienen como más cultura, como No, que todos tienen un enorme... nosotros no tienen la misma religión ni siquiera por ahí. No, a nivel cultura te digo que en realidad los 3 están muy parejos. Ahora vas a ver a los mayas, que les voy a mostrar un par de cosas para que vean. Los mayas son muy interesantes para verlos también, porque en realidad a nivel cultural los mayas son sumamente desarrollados. Y ahora vamos a ver un par de cosas de los mayas. Hasta acá, ¿diferenciaron bien aztecas e incas? ¿Entendieron la diferencia? Estamos seguros. Bien, los mayas son más fáciles para diferenciar. ¿Qué encontraron de mayas? A ver, ustedes. Son ciudades ¿Son ciudades-estados? Bien, Sofía, seguilo, dale. ¿Qué más? autónomas e independientes y Sí. solamente están bajo el control de un solo jefe cuando había guerras Sí, o invasiones. estamos de Tipo, acuerdo. cuando había... Y después encontré para acá, porque lo tengo escrito. Sí. Que Alguien puede aportar, ¿eh? Ramat, tu micrófono está haciendo ruido. estados estaban a cargo de alguien que era Gelach Unik, Sí, el Unik, algo Unik así. es el gobernante de cada uno de las ciudades-estados. A ver, en función de lo que dice Sofía, así no nos perdemos. Vamos acá. Recuerdan que nosotros, no sé si lo recuerdan en realidad, acá, porque en realidad no sé si lo vimos, esta es la zona maya, ¿estamos? Todo esto que nosotros ubicamos acá, si hacemos un zoom, esto es México, acá estaban los aztecas y acá están los mayas. Y obviamente si vamos para abajo, acá estaría toda la parte inca. Cuando vamos a la parte de mayas, nos encontramos con algo. Ramat, vos fuiste, porque lo nombraste, fuiste a Chichén Itzá. No. Ah, pensé que había sido. ¿Alguno fue a la parte de Playa del Carmen, Cancún y demás? Fui a ver las ruinas en Tulum. Bien, Tulum, ahí está, la vamos a utilizar entonces como ejemplo. Bien, a ver, esta es la zona de la región, o lo que uno define como la región geográfica maya. Lo que nos dice Sofía, y ahí lo vamos a ver como re claro, es que la diferencia de aztecas y a diferencia de incas, los mayas son ciudades-estados. A ver, si nosotros hacemos zoom, literalmente zoom, nos vamos a encontrar, por ejemplo, por acá, a ver si me aparece, primero que es como muy conocida, nos encontramos con Chichén Itzá. ¿Vamos? Son imágenes como muy conocidas, de hecho por ahí alguna vez algunos de ustedes han visto alguna de estas, digo, esto es como lugar turístico por excelencia del que va a México. Grandes construcciones, ruinas obviamente mayas. Si salimos de acá, nos vamos a lo que, no sé cuál de las chicas me dijo lo de Tulum, nos vamos acá a Tulum. Lucía. Tulum tiene obviamente una particularidad que es muy bonito, muy paradisíaco. Opa, ahí me metí yo mal, sí, está bien. Y lo que nos encontramos en Tulum es en los bordes, en la costa, grandes construcciones mayas, con un lugar obviamente privilegiado. Pero bien, este sería una ciudad-estado como más costera. Si nos vamos de México, por ejemplo, y nos vamos a Guatemala, y hacemos zoom en Tikal, nos encontramos que Tikal, otra ciudad, otra ruina, ¿no?
nos encontramos con esto. Fíjense que incluso la arquitectura es como bastante parecida. Son como el mismo tipo de pirámides, más altas, más chatas, pero eventualmente es lo mismo. Grandes pirámides. Y vamos a hacer el último ejemplo, porque me parece que se entiende la idea. Vamos a ver, Tulum, Cobá. Cobá. De vuelta. Ruinas similares, con estas grandes escalinatas, que en este caso vos podés subir, entrar y ver. Fíjense que la gente está subiendo. Y lo que más me importa es cuando vos llegás arriba de todo de esta pirámide, llegás a algo así, te das media vuelta y ves esto. ¿Qué ves? ¿Qué ven? ¿Qué es lo que Bosque. prima en la Bosque. imagen desde arriba de todo? Bosque, Un profe. bosque. En realidad, más que bosque, cuando uno se va alejando de la ruina, se vuelve selvático. A ver, miremos un segundo. ¿Cuál es el color que prima en este mapa? En esta parte. Verde. 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 ¿Qué quiere decir? Verde. Si es todo verde, es todo selva. A ver, ¿qué son ciudades-estados mayas? ¿Y por qué les parece que se organizaron como ciudades-estados? ¿Por qué la geografía los obligó a ser ciudades-estados? Claro, porque tipo no les permitía hacer un imperio entero porque por el medio tipo estaba lleno de selva. Estábamos de acuerdo. A ver, si nosotros hacemos una como algo así es, vamos, voy a hacerlo de vuelta, me salió feo. Si nosotros vemos como lo que sería la parte de península de Yucatán, es algo así, más o menos, igual me sigue saliendo feo. Pero bien, a ver, ¿qué es lo que me importa? Acá nosotros pusimos Chichén Itzá, acá estaba Tulum, acá estaba Cobá, acá está Tikal, no lo vimos, pero acá está Palenque, no lo vimos, pero acá está Etzná, no lo vimos, pero por acá aparecen todas las otras que no me acuerdo los nombres. Por acá al lado de Honduras tenés un par, en el lado de Belice tenés un par. ¿Qué es una ciudad-estado? Tikal, Una ciudad sí, que tiene muchos estados. no. O que tiene estados, profe, no sé cómo Una explicártelo. ciudad que es en sí mismo un estado. ¿Qué quiere decir? Cada ciudad tiene el poder sobre la ciudad y sobre la región geográfica como más cercana. Por eso le estoy haciendo estos redondelitos. Por fuera de esa ciudad y esa región geográfica más cercana, lo que hay es selva, que separa a una ciudad-estado de otra. ¿Se entiende? ¿Por qué uno habla de todo esto? Vamos a hacer como esta región, como la región maya. Si uno dice, che, pero son independientes. Sí, porque están todas las ciudades-estado de los mayas ahí. Bien, primero porque es verdad, porque todas las ciudades-estados están acá, ubicadas a cierta más o menos distancia, y además por más que ellos sean independientes, ¿qué comparten? Dice que compartían cultura ¿Sí? y que formaban... En selva, o sea, todos en la misma selva están, qué sé Sí, yo. a ver, están ubicados geográficamente en la misma selva, y un poco dice Domínguez, comparten cultura, idioma, religión, De religión. producciones, lo que comen, los platos típicos mayas son los platos típicos para todo esto. Ahora, lo que no comparten es que Gobiernos, porque dice que son gobiernos son independientes. independientes, por eso son ciudades, estados independientes. Decía alguien hace rato, creo que lo decía Sofía, ¿cuándo se unen políticamente estas ciudades-estados? Cuando hay problemas, cuando hay invasión. Bien, ahí está. Suponemos que vienen los españoles, como de hecho vendrán, vienen los españoles y atacan. Cuando ataquen... Como en el feudalismo. no, saquemos feudalismo de acá. Cuando ataquen, todas Se estas unen. ciudades-estados se van a unir para defender el territorio, y una vez que el peligro se elimine, ¿qué vuelve a pasar? Vuelven a ser ciudad. Vuelven a ser ciudades-estados independientes. ¿Estamos? Quiere decir que eso es lo que define, a ver, si bien son estados, este es el ejemplo más descentralizado de todos, porque a diferencia de los otros, no tenés una sola capital, un solo gobierno que gobierna sobre todo el territorio. Acá lo que tenés es una multiplicidad de
de estados Claro. mucho más chiquititos, un montón de gobernantes distribuidos en esos estados que gobiernan, valga la redundancia, solamente sobre su ciudad y sobre la cercanía, y solamente se unen si hay problemas. Cuando deje de haber problemas, se vuelven a separar. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta final es, ¿entienden que son diferentes tipos de estados? Sí. Pero que son estados. Sí. O sea, comparten todos los elementos que son propios de un estado, pero lo que no comparten eventualmente es el tipo de estado que son. ¿Estamos de acuerdo? De gobierno, sí. ¿Todos llegaron? ¿Seguro? Sí. Bien, hacemos una cosa. Para la que viene, el lunes que viene, buscan lo mismo que les pedí hoy, pero a nivel económico. ¿Estamos? ¿Cómo? Buscan similitudes económicas entre los tres, entre lo que sería el Imperio Inca, la Confederación Azteca, las ciudades-estados mayas. Y diferencias. Buscan primero similitudes y buscan diferencias. Y en las diferencias le prestan atención a, por ejemplo, técnicas de producción. Profe, yo vi en si los mayas, aztecas o cuáles, desarrollaron una técnica de producción que era desmalezar la selva Exacto, esos son quemar mayas. y las cenizas fertilizadas con las cenizas Exactamente, fertilizadas. ahí está, eso es plenamente maya. Sí, ahí después lo vamos a ver un poco más en detalle. Sí, así se le da gira. Buscan técnicas de producción, tipos de producción, o sea, qué produce cada uno. Buscan si desarrollaron o no comercio, o sea, si hay comerciantes, si hay ferias comerciales, y en el caso de que no las haya, que algunos de ellos tendrían que encontrar que no las hubo, intenten explicar por qué. ¿Estamos? Y avanzamos con la parte económica. ¿Alguna duda? ¿Planteo existencial? No. ¿No? ¿Fue Una claro? pregunta. Sí. Una pregunta. Y el punto 2 no lo hacemos porque ¿Cuál era el 2? punto 2 era lo de la pirámide. Lo retomamos la próxima, pues ya nos quedan 3 minutos. Ok. ¿Estamos? Nada más. Muchachos, adiós. Nos vemos el lunes que viene.